Amigos, bienvenidos de regreso a Politicus NR. Estoy platicando con Oscar González, con el doctor Oscar González, que va a ser regidor, candidato a regidor de Morena en la próxima elección. Y decíamos que había algún fenómeno ahí de nepotismo que se repetía en la planilla de Morena y que eso era criticable. Y hablábamos del monstruo que significa Martín Sobreira, al cual hay que derrotar. Ahorita detrás de cámaras platicábamos de los aliados de Martín Sobreira, es decir, de Antorcha Campesina, que el diputado Héctor Javier, entre otros fuerzas de ese estilo, que son oscuras en realidad, porque Antorcha Campesina surgió como un grupo de presión invasor de terrenos, que luego, bueno, intentan legalizarlos, pero que finalmente han hecho de la gandalle su forma de operar políticamente, ¿no? Es una forma de hacer política incluso, claro, ¿no? El chantaje es algo que hacen. Antorcha va a seguirlo haciendo, Nicolás Romero gane quien gane, pero ahorita es una fuerza de Martín Sobreira, es decir, que se puede descomponer más el municipio si gana Martín Sobreira, porque está Antorcha Campesina con Sobreira, es decir, es algo, hablamos de una corrupción enorme, y Morena lo puede derrotar, pero Morena hay esos lastres de nepotismo. ¿Cómo puede entonces marcar la diferencia Morena, Oscar? Bueno, la diferencia la ha hecho López Obrador con tantos años de trabajo. Ajá. Y tantos años que ha estado trabajando en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios del país. Pero me dices López Obrador. Ajá, aquí López Obrador. Entonces, lo que ha hecho López Obrador durante todos estos años es que Morena crezca. Sí. E independientemente de quién esté de candidato, okay, el solo hecho de ser López Obrador el que va a la presidencia va a hacer que mucha gente gane abajo. Un ejemplo lo tuvimos en las elecciones pasadas. Estamos ahorita en primera fuerza a nivel estatal. Ajá. Y arriba del PRI, sí, ¿no? Arriba del PRI. Entonces, muchos municipios importantes, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán, se ganaron. Aquí perdimos por 2.400 votos y solamente teníamos cubierto el 45% de las casillas. Fíjate que es algo muy raro, porque uno pensaría que es más fácil que Morena ganara aquí que en Atizapán o que en Naucalpan. Por la defensa del voto, fue eso por lo que perdimos. Si hubiéramos tenido cubiertos el 100%, hubiera ganado aquí Morena y Nicolás Romero. En otros estados tuvieron mayor participación, mayor defensa del voto. O sea que haya habido una falla en la construcción de la estructura electoral. Exactamente, ¿no? Ahorita estamos trabajando mucho en eso porque sabemos que teniendo al 100% la estructura, le ganamos al PRI. Ok. Ajá, le ganamos. Así es como puede ganarse el PRI, pero ¿cómo se va a hacer un gobierno diferente del PRI? Tiene que ser un gobierno diferente que el PRI. Ya tú hablaste de nepotismo, ¿verdad? Eso, si se gana, entran todos. Sí. Si se pierde, nada más entrarían 3 regidurías, que sería Trini, Melba y la tercera. Ok. ¿No? Ya la cuarta ya no entraría. Ya no entraría la esposa de Alzate, ni Miguel Alzate, ni la quinta. ¿No? Ya no entraría Nelly si es la candidata. Ya no entraría Alzate si fuera el candidato a la diputación local. Claro. Entonces quedaría con la defensa de esas 3 regidurías. Sí. Para tratar de que sí sean muy buenos opositores si llega Martín nuevamente a ganar en el municipio. De acuerdo. Se tendría que trabajar mucho para tratar de evitar que siga la corrupción. De acuerdo. De acuerdo, yo me pregunto, ¿cómo puede lograrse eso si, por ejemplo, Melba, pues está ahí porque es hermana de Nelly? Se hicieron elecciones internas, ¿no? Ajá. Y la mayoría del grupo estuvo de acuerdo. Ajá. Así como tu servidor, se hizo también una encuesta entre todos y una votación para que yo pudiera participar dentro de las regidurías. Sí, ¿no? Es que es la repetición de este fenómeno de convertir la política en un negocio familiar. Ese es el problema. Sí, te entiendo. ¿No? Sí, te entiendo. Ese es el problema, y entonces por eso yo puedo desconfiar
de que esas regidurías sean una verdadera oposición al PRI, porque ocurrió con el PRD, que se convirtió el PRD en un negocio familiar. Las regidurías, los Rivera se la han heredado, esa posición, durante varias administraciones. Y del otro lado también un grupo, los Brito y después Cristian Saucedo, también con familiares. Los Rivera es más escandaloso, pero no hay una oposición al PRI en el PRD. ¿Cómo podemos estar seguros que no va a pasar lo mismo en Morena? Que bueno, pues sí está ahí Melba y pues los Carrasco van a trabajar para mantener su regiduría, pues no sé cuántos años, ¿no? A lo mejor 3, 4 administraciones las que lo logren, como los Rivera, y entonces se vuelve un negocio familiar. Bueno, en este sentido yo te contestaría que Morena está creciendo y estamos participando más de la ciudadanía, de manera tal de que se hagan esos cambios pertinentes en su momento. Yo ya estoy afiliado a Morena, yo solamente había pertenecido a un partido y después de ese partido, incluyendo la vez pasada... ¿Formaste parte de...? Nada más del PRI. Nada más del PRI. Cuando participamos con el PAN, no estuve afiliado, pues apoyamos a Constantino, lo conocía de muchos años atrás, era paciente de niño, ¿verdad? Entonces lo conozco de muchos años, lo apoyamos en su momento, pero no me afilié al PAN. Con Movimiento Ciudadano entré como externo, tampoco estuve afiliado. Ya ¿Fuiste candidato? Fui candidato como Movimiento Ciudadano externo, no tuvo la necesidad de afiliar. ¿Cuántos votos obtuviste? Más de 5,000. Okay. Más de 5,000. Ahí nos destruyeron desde el principio. ¿Estuviste solo prácticamente? Sí, nos destruyeron desde el principio. Empezaron a ver las compras, se llevaban la información. Como que ahí Mario Nava jugó todo para él ser regidor. Porque muchos se meten a hacer política para conseguir el puesto. Y eso podemos pensar de repente, pues de los Carrasco, serán así. Tú los conoces más, ojalá que vengan él y nos platique. Sí, ojalá me gustaría que le invitaras para que ahora sí ya de viva voz hiciera sus comentarios pertinentes. Conozco al papá, es un agente de trabajo, estuvo en el sindicato, ¿no? De electricistas, gente honesta, responsable, trabajadora, y que dentro de la sindicatura o dentro del sindicalismo electricistas creo que no hubo problemas, por lo que estoy enterado, ¿no? Que ahí está un mundo, el SME, y hay claro, y hay famas también, a lo mejor cada quien la va haciendo como de acuerdo a lo que va haciendo en la vida, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Esperamos que ya participando nosotros en un momento determinado esto nos siga ocurriendo en su momento, ¿no? Claro. Y que hay más personas que se están afiliando y que están trabajando. Yo sí veo una gran diferencia entre Morena y otros partidos, aunque varios de los aspectos coinciden en que es un partido político más. Una gran diferencia es que mucha de la gente que está participando es por convicción. No recibe un sueldo, a diferencia del PRI o el PAN, ¿verdad? El PRI, que siempre ha tenido y ha participado, porque a veces el PAN si gobierna, tiene sus oficinas, pero si no gobierna también en su momento no sigue trabajando, ¿verdad? Por las condiciones económicas que se tienen, ¿no? Pero Morena, la gente que está participando es gente que no recibe un salario, ¿verdad? Que recibe un apoyo ahorita, ¿verdad? Durante este tiempo de campaña, pero es un apoyo económico mínimo y que tiene convicción por el deseo de cambio, de que esto se haga, y tenemos que participar de la ciudadanía. Lo bueno es que muchos que actúan con convicción se ven traicionados con esos actos. O sea, de repente parece que dicen, bueno, ya está, se hizo algo mal, tápenlo, vamos a seguir adelante. Y los que actúan con convicción pues se decepcionan, porque dicen, yo no estoy ganando nada, y ellos nada más van sobres el hueso. Entonces, pues como me piden a mí que yo haga un trabajo generoso, si los otros pues están actuando nada más conforme a sus intereses. Entonces decepciona mucho ese tipo de liderazgos que finalmente no son liderazgos, ¿no? Y es creo que una de las cosas que hay que construir en Morena finalmente, ¿no? Y en todas partes, en todos los demás partidos que hay. ¿Tú por qué te metiste a la política, Oscar? Por la medicina. Cuando llegué aquí y empecé a trabajar como médico privado, me encontré con muchas carencias y con pacientes que llegaban en condiciones muy deplorables, ¿no? Hace 35 años. Sí.
y no ha cambiado mucho Nicolás Romero de hace 35 años, más que en el aspecto de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Pero de ahí en fuera, pues teníamos presidentes que eran obreros, había un cacicazgo de Velázquez, era gente tranquila, pero después vinieron los cambios y no nos ha ido muy bien con los cambios que se han dado. El mejor gobierno que se dio fue con Vilchis, panista, hizo un buen trabajo, pero después de ahí se vino para abajo la situación con los dos siguientes candidatos del PAN, y después con el PRI pues ya viene ya un cacicazgo, ¿no? Ya es un monopolio, ya es de dos familias que quieren el poder por el poder, y así está el chaparrito. Sí, ¿no? Así es, el buen Martín Sobreira, que pues sí representa ahorita, es parte de la pirámide, de esa estructura, de esa maquinaria autoritaria, corporativa, que es el PRI. Pero me decías que tú te habías metido a partir de la medicina, sí, de que de alguna manera ver las condiciones deplorables de la gente propició algo en ti. ¿Qué propició? Exactamente, el trabajar en forma social. Formamos una asociación Conciencia en Movimiento que estuvimos trabajando durante mucho tiempo y que estuve apoyándola económicamente. Luego, ¿qué hacía esa? Hacíamos actividades, hacíamos jornadas médicas asistenciales, dábamos apoyo psicológico, apoyo legal, teníamos actividades culturales, deportivas, invitábamos a la ciudadanía a pláticas en diferentes situaciones de acuerdo a la problemática que íbamos viviendo. Por el Día Internacional de la Mujer traíamos ponentes para que dieran la plática a las mujeres. Cuando había de la violencia, ¿verdad?, también traíamos ponentes para que hablarlos. Aquí tenemos mucha violencia intrafamiliar y mucha violencia femenina, mucho femicidio inclusive en el Estado, en primer lugar en el Estado que tenemos femicidios, y entonces trabajamos diversos temas, ¿verdad? Conjuntamos un grupo, y como yo llegué por parte del ICEMIN y le daba servicio médico a los trabajadores del Estado y a los maestros, ahí me empezaron a invitar. En ese entonces gobernaba el PRI, y me empezaron a invitar cuando empezamos a hacer estas jornadas a apoyarlos, ¿no? Inclusive también apoyamos a grupos cristianos. También ya, porque dices que empezaste en el PRI de algún modo. Sí, ahí empezamos, me invitaron a participar en las jornadas. ¿Cómo fue eso? Por lo mismo, por las relaciones que tenía como médico de ICEMIN, ¿verdad?, ante el ayuntamiento, que le da un servicio médico a los trabajadores del ayuntamiento, y aparte al magisterio estatal. ¿Quién estaba como presidente municipal? Fidel. Fidel Chávez. Fidel Chávez, exactamente, ¿no? Estaba él como presidente municipal, que después ya vino Carlos, y después otra vez terminó Fidel, que es el único que ha tenido también 2 veces la presidencia municipal, ¿no? Yo creo que por eso Martín quiere la tercera, para ser el que sea el único más arriba de Fidel. Porque es como la lucha por la, como dijiste, el poder por el poder. El poder, porque ya tiene mucho dinero, ya no se va a acabar el dinero que tiene, ¿verdad? Y pues ya nada más es el deseo. Sí, es fama que ha robado mucho, y pues, sí, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Claro, así es, ¿no? Entonces, yo veo esas diferencias, ¿no? Que es un partido político, pues es un partido político que tiene que llevar también ciertos lineamientos, ciertos estatutos que se tienen que llevar, pero también es joven y también le falta todavía tener bien la infraestructura, ¿verdad?, para que en su momento las cosas sean un poco diferentes, ¿no? Claro, porque dices, los pacientes llegaban en condiciones deplorables. ¿A qué te refieres? A que llegaban en mal estado de salud. Sí. Un pueblo se mide por 2 indicadores que son importantes. Uno es educación y uno en salud. Sí. Y entonces esos indicadores en México están muy deficientes. Así es. Somos un pueblo enfermo y mal educado, ¿no? ¿Verdad? Con un grado... ¿Y crees que la miseria es una causa? Claro, la miseria, si no hay oportunidades para la gente, mejores salarios, mejores condiciones de vida, pues ahorita ya tenemos... El 50% de la población vive en pobreza y 20 millones en extrema pobreza. ¿Y crees que Morena puede cambiar esa situación?
Hay algunas cosas que se quieren cambiar. Uno, disminuir los salarios al 50%. Entonces, de los funcionarios públicos. El presidente, todos los directores y todos los regidores van a ganar el 50%. Tienen que disminuir al 50%. No debe de haber corrupción. Todos los directores deben de manejar las cosas de una manera adecuada. Eso tenemos que vigilarnos nosotros los ciudadanos. De acuerdo. O sea, si no hacemos como sociedad organizada nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que cuidar que Morena haga lo que tenga que hacer en su proyecto de nación que tiene establecido López Obrador. Claro. Fíjate, Oscar, qué bueno que hablas en ese sentido, porque parte del espíritu de este programa es transparentar la vida pública municipal. Entonces, decimos, Morena puede ser aquí una opción de gobierno a nivel local, diferente, pero necesita para lograrlo que se hablen las cosas como son, que se hablen y que se haga todo de manera transparente. Así ahorita con la designación de estos candidatos a regidores, por eso creo yo que era importante plantear el tema, hablarlo como es, ¿no? Que es parte de lo que hay que ir construyendo, se quiere construir algo distinto, claro, ¿no? Pero yo creo que con esto podemos cerrar este bloque y pues tendremos otro para cerrar, si te parece bien. Sí, cómo no. Ok. Bienvenidos de nuevo a esta entrevista con Óscar González, el doctor Óscar González, que está en la planilla de regidores por Morena, es el 7º regidor en esa lista. Y hay muchos temas que hemos abordado, entre ellos está esta necesidad de enfrentar al monstruo, que se llama Martín Sobreira, y que decíamos que tiene 2 armas para imponerse por tercera vez como presidente municipal, y una de ellas es el dinero y otra de ellas es la intimidación. Eso suena como a un político fascista, porque el fascismo se basa muchas veces en la intimidación, es decir, en que hay amenazas a los opositores. Me decías detrás de cámaras que a ti te habían llegado amenazas. Bueno, generalmente en mi área de trabajo estamos regulados por la Secretaría de Salud, ¿no? Ajá. Entonces generalmente hacen visitas que nunca habían hecho. Okay. Y bueno, ya nos llegó una visita y una municipal. Pero generalmente estamos trabajando para cumplir con la normatividad vigente, ¿no? De acuerdo. Con el medio ambiente aquí en ecología no tuvimos ningún problema, contamos con todos los lineamientos, que debemos de cubrir de acuerdo a la norma oficial mexicana. ¿Es el único tipo de amenaza que te ha llegado? Sí, yo creo que hay un respeto entre la Secretaría de Salud y tu servidor porque hemos trabajado con ellos. De hecho, participamos en el Consejo de Salud Estatal, en el Comité de Muerte Materna a nivel estatal, en el Comité de Menores de 10 años, en el Comité de Embarazo en Adolescentes, que también tenemos, y trabajamos muy de cerca con la jurisdicción sanitaria de aquí de Atzapán. Okay. Pues trabajamos a nivel estatal y a nivel local, entonces hay una buena relación con la Secretaría de Salud en ese sentido. Aunque de todos modos se hacen medio como que nunca te han visitado y como que de repente en estos momentos te visitan, ¿no? Igual que el ayuntamiento, aunque cubrimos también con lo normal y no tenemos ningún problema. No pudimos cubrir la norma de aguas residuales porque no tenemos planta tratadora de aguas. Claro. Y no es vigente la norma oficial mexicana de aguas residuales hasta que no tengamos una planta tratadora de agua. Claro. Entonces, tú estás desde el ámbito privado, sí, con una empresa privada, sí, un hospital, y tienes este tipo de presiones de parte de las autoridades de pronto, que pueden deducirse que tienen una connotación política de pronto, ¿no? Y de pronto pues no queda claro, es simplemente porque quieren dinero y se acercan. Porque normalmente cuando se acercan las autoridades a los negocios privados en Nicolás Romero, pues es para extorsionar, normalmente no es para otra cosa, ¿no? Yo he tenido un par de negocios y en los dos era para eso que se acercaban, no se acercaban para otra cosa. Entonces, pues teníamos esa situación de derrotar a ese monstruo. Y decíamos del dinero y de la intimidación. ¿Cómo crees que pueda Martín Sobreira intimidarnos?
Bueno, la primera que tú mencionaste es el dinero y cuenta con todo el dinero que él tiene a nivel también del ayuntamiento que le van a entrar y también a nivel estatal, por un lado, ¿no? Y a nivel federal, o sea, las tres órdenes de gobierno pues van a estar implicadas para que el PRI salga adelante. Y por el otro lado, la intimidación, bueno, él ya de una u otra manera también tiene grupo de choque, que en su momento lo va a tener que utilizar. Es lo golpeadores. Para mí es lo que me preocupa en estas elecciones, ¿no? Que la ciudadanía que vaya libre a votar por el que considere pertinente, PRI, PAN, Morena, ¿verdad?, pudiera salir lesionado, ¿no? Claro. Yo espero que estas elecciones sean limpias, que no haya violencia, porque de otra manera va a tener cada vez más culpabilidad Martín Zoraida. Claro. En ese sentido tendríamos que ver la ciudadanía la manera de que podamos llevarlo a juicio político, ¿no? Yo creo que ya lo debimos de haber hecho desde el primer trienio, pero no hemos sido lo valientes como para poderlo hacer, pero eso lo tiene que hacer la ciudadanía. Estoy de acuerdo, porque fíjate, estar hablando de que un candidato puede tener como parte de su estrategia intimidar a la oposición es hablar de una suerte de candidato fascista, es decir, un candidato que niega las reglas de la democracia, porque las reglas de la democracia es que podemos competir, dialogar de manera civilizada, votar, acudir a las urnas el día de la elección sin ningún problema, sin ningún miedo, y también hacer oposición, crítica política de manera abierta, sin ningún miedo. Entonces de repente a mí, incluso familiares, me han dicho, oye, ya no digas tantos nombres. ¿Por qué? Pues porque es que puede ser peligroso. Entonces existe esa zozobra en el ambiente. Entonces esto de decir que es un candidato fascista no es a la ligera, no es una ocurrencia de un profesor universitario que habla radicalmente del político en turno, ¿no? Es decir, son verdaderos políticos de pueblo, y en ese sentido son peligrosos, porque no le miden, de repente ya la violencia la utilizan como si fuera algo normal de la política, cuando se hace política justamente para sacar la violencia de los desacuerdos, ¿no? Es decir, que podemos competir por el poder de manera pacífica, no violenta. Entonces en ese sentido está atentando contra el orden público el mismo, y en ese sentido se justifica tu idea de llevarlo a juicio político. Yo en eso coincidiría contigo. O sea, a ese grado estamos, Nicolás Romero. ¿Por qué lo digo esto? Porque todo esto ocurre en un ámbito de elecciones federales, ¿no? Donde lo más importante de pronto en los noticieros pues es la elección federal, no existen las otras elecciones. Pero la democracia, si existe, se construye desde el municipio, si no, no existe. Y lo que tenemos en México es más bien una aspiración a ser un país democrático antes que una democracia plenamente establecida. Es decir, no somos un país plenamente democrático porque hay amenazas a la democracia como estas de Martín Zoraida, o sea, un candidato del PRI que es una amenaza porque intimida como parte de su estrategia política, como su estrategia electoral, de campaña política, una campaña de intimidación, ¿no? Entonces es preocupante. Pero bueno, yo creo que este ejercicio de plática, de conversación que tenemos es parte de la oposición a ese tipo de denigración de la política a un grado de anulación de las libertades democráticas, de alguna manera. Entonces es un ejercicio de libertad democrática al que te agradezco, Oscar, que te hayas dado tu tiempo. Ya tienes que ir a operar, yo me tengo que ir a ver un paciente, y por eso tenemos que irnos, si no nos quedábamos seguramente a platicar, porque se conversa rico contigo, además de todo. Gracias, no, te agradezco la invitación. Yo creo que hay mucho que platicar. Tenemos que hacer el cambio, Nicolás Romero. Es por todos nosotros, es por los hijos, los nietos, los padres, los abuelos, las familias, los vecinos. Pues enhorabuena que seas candidato a regidor. Yo creo que serías buen regidor. Tienes mi voto. Eso es bueno. Y que también puedas criticar, aunque no lo hiciste de manera tan franca, como buen político, pero está bien, porque es parte de lo que hay que construir. Hay que construir, ¿no? Que no sea la última vez, Oscar. No, estaremos aquí cuando me invites. Agradezco mucho, Anunciar. Un gusto, un placer. Gracias a ti. Hasta luego a todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias.